Revelaciones escalofriantes, 60 minutos de secretos malditos y misterios embrujados de TIJUANA. Las calles empedradas de Tijuana estaban cubiertas por un manto de oscuridad que respiraba. La noche, como un depredador en la sombra, acechaba a Javier, el joven repartidor de pizzas de 22 años. En su bicicleta, sentía que unos ojos invisibles lo seguían, esperando el momento justo para abalanzarse sobre él. Sus manos temblaban al sostener el manillar, y su corazón latía como un tambor en medio del silencio. Aquella noche de octubre, el aire estaba cargado de una atmósfera pesada, casi como si la ciudad misma supiera secretos que nadie debía descubrir. Mientras recorría los callejones, sus pensamientos se centraban en su madre, su único refugio en esta vida de desesperanza. Ella, atrapada en el tormento de una enfermedad que devoraba su cuerpo, empezaba a tener visiones aterradoras. Susurros escalofriantes inundaban las noches, ecos de risas infantiles que le helaban el corazón y lo llenaban de ansiedad. ¿Qué le estaba sucediendo? Sentía que un velo de horror cubría la ciudad y que su familia era parte de una historia oscura que los iba a tragar. Esa noche, tras entregar una pizza en un barrio marginal, se topó con el Dr. Silva, un médico venerado en la comunidad. Su sonrisa cálida parecía un faro entre las sombras, pero Javier percibió algo extraño en sus ojos. Hablaron sobre el clima, sobre cosas intrascendentes, pero Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como si le advirtiera que algo siniestro se ocultaba detrás de esa fachada amigable. Era posible que aquel hombre al que todos veneraban fuese, en realidad, un monstruo. Rumores sobre jóvenes desaparecidos empezaron a circular como un veneno entre los vecinos, y Javier sintió que el peligro se cernía sobre él. La desconfianza hacia la policía crecía, y su voz se ahogaba en la incertidumbre. La angustia crecía cuando su madre ardía en fiebre, y sus ojos perdían el brillo mientras hablaba de rituales oscuros y cultos que operaban en la penumbra de la ciudad. Javier sabía que debía investigar, pero el miedo se le enredaba en el pecho como un puño apretado, incapaz de dejarlo en paz. Caminando por calles desiertas, los ecos de los murmullos le llenaban de terror. Ya no sabía quién era el cazador y quién la presa. Entonces comenzó a recibir amenazas anónimas, cada una más siniestra que la anterior, como un sinfín de cuchillos deslizándose por su piel. El tiempo se esfumaba y el clímax de su angustia se acercaba. Debía confrontar al Dr. Silva, debía asomarse al abismo y descubrir la verdad, fuera esta lo que fuera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En una noche sin luna, Javier se plantó frente al Sánchez, la oscuridad se tragaba sus miedos y lo empujaba hacia lo desconocido. Sin embargo, el momento de desesperanza se desvaneció cuando lo confrontó. Las revelaciones fueron un torrente de sombras danzando en sus recuerdos, revelándole que la línea entre los buenos y los malos se había desdibujado. Se dio cuenta de que esa ciudad, con su magia terrible y su dolor, requería un sacrificio. Con su madre en juego, se encontró frente a la pregunta más aterradora de todas: ¿quién era realmente el monstruo en esta historia? La respuesta lo sacudió hasta los huesos, y la noche se volvió su cómplice en la espiral de horror que estaba a punto de desatarse. El aire enrarecido de Tijuana lo envolvía como un manto inquietante. Javier sintió que el miedo lo abrazaba mientras se alejaba del consultorio del Dr. Silva, su mente azotada por las revelaciones inesperadas. Esa noche, las sombras de los edificios parecían cobrar vida, envolviéndolo en un susurro ominoso. Las calles que conocía también ahora parecían un laberinto sin salida, donde cada rincón escondía un peligro latente. Se aventuró hacia su casa, pero a cada pedalada, la sensación de ser observado lo invadía más. Había algo en la forma en que los faroles parpadeaban, un mensaje escondido que solo él podía escuchar. Los murmullos de su madre, débiles pero insistentes, resonaban en su mente. Hablaba de voces, de nubes de sombras que se acercaban, de niños que llamaban desde la oscuridad.
Cada palabra era una nota escalofriante en la melodía de su pavor. Al llegar, la puerta estaba entreabierta, un signo de alarma. Surcos helados de terror subieron por su espina dorsal. Empujó la puerta con cautela, temiendo lo que encontraría dentro. La casa estaba en silencio, más de lo habitual. Abandonó su bicicleta en la entrada y, con un nudo en el estómago, avanzó hacia la sala. La imagen de su madre, encorvada en el viejo sillón, parecía más frágil que nunca. Su rostro, una mezcla de palidez y angustia, estaba iluminado solo por la luz parpadeante de una vela. Javier se acercó, la inquietud se transformaba en desesperación. «Mamá», dijo con una voz temblorosa. Ella levantó la mirada, sus ojos cargados de un miedo que atravesó el corazón de Javier. «Javier, ellos vienen», murmuró con un hilo de voz. «Ellos saben lo que estamos haciendo». La habitación estaba cubierta de un peso palpable, como si el aire estuviera envenenado por algún secreto oscuro. Sin esperar más, se dispuso a preguntar sobre las visiones que la atormentaban. Pero antes de que pudiera formular la pregunta, un grito desgarrador resonó afuera, como un eco lejano que retumbaba en la penumbra. Javier corrió hacia la ventana. La calle, ahora desierta, parecía tener un brillo siniestro. En el silencio opresivo, notó figuras sombrías al final de la calle, apenas iluminadas por la tenue luz de la luna que comenzaba a asomarse. Eran sombras, al principio indistintas, pero a medida que se acercaban, la realidad tomaba forma grotesca. Eran rostros familiares, pero distorsionados, con sonrisas malignas que llenaban de terror su pecho. Frustrado por no comprender y colmado de miedo, Javier se dio la vuelta para volver junto a su madre. Pero, para su horror, ella ya no estaba en el sillón. En su lugar, encontró una nota doblada en el cojín. Temiendo abrirla, intriga y pavor luchaban en su corazón. Con manos temblorosas, extendió los dedos y la tomó. Las palabras temblaban: el sacrificio es inminente, y la elección debe hacerse pronto. La ciudad entera está observando. El sonido de risas se escuchó a sus espaldas. Javier giró rápidamente, y aunque la habitación estaba vacía, el eco a su alrededor era claro. Estaba atrapado en una red de oscuridad y no había salida. Tenía que actuar, pero como desafiar a lo desconocido. Él sabía que la vida de su madre dependía de su siguiente movimiento, y en la profunda oscuridad, la risa se intensificó, resbalando como el agua por su piel y llenando su mente de terror. Frágil como una hoja, Javier se preparó para enfrentar los horrores que lo aguardaban, sin saber que, en su viaje, descubriría que la peor traición no siempre viene de fuera. Un susurro helado apagó su aliento. El doctor Silva no es quien dice ser. ¿Era eso posible? La verdad lo sacudió como un rayo. ¿Estaba su madre vinculada a un juego macabro que solo estaba comenzando? La noche apenas había empezado y lo peor estaba por llegar. Javier sintió que el aire se espesaba aún más a su alrededor. La risa, ahora casi un murmullo burlón, parecía emanar de las paredes mismas. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, buscando respuestas que nunca llegaban. Las sombras se retorcían, como círculos en un mar de oscuridad, y el miedo lo empujó a actuar. Tenía que encontrar a su madre. Sin pensarlo dos veces, salió a la calle. La luna llena proyectaba un resplandor espectral sobre las casas, pero no había vida en la vecindad. Todo estaba en silencio, como si el mundo hubiera dejado de girar. Retrasó su decisión de llamar a algún vecino. No había sentido de comunidad, solo una densa desconfianza que lo invadía. En el camino se encontró con las sombras que había visto desde la ventana. Eran figuras que parecían flotar, distorsionadas en formas que desafiaban la lógica. Javier sintió que el corazón le latía como un tambor de guerra. Su mente susurraba que debía irse, pero su cuerpo se movía contra su voluntad. Javier, una voz, suave como un susurro del viento, cortó el silencio. Él se detuvo en seco. Las sombras comenzaron a tomar forma, y un escalofrío recorrió su espalda al reconocer algunos rostros. Eran compañeros de la escuela, amigos que habían desaparecido uno a uno, pero allí estaban, sus miradas vacías y sonrisas retorcidas. «Ven, Javier, ven con nosotros», decían al unísono, sus voces resonando en su mente como un eco constante. Él se sacudió ante la tentación de seguirlas. Lo que la ciudad había mostrado, lo que había aprendido en el consultorio del doctor Silva, resonaba en su cabeza.
¿Era posible que aquellos a quienes había considerado amigos estuvieran involucrados en un juego más oscuro de lo que jamás imaginó? La elección debe hacerse pronto, repetía la nota en su mente, cada palabra empujándolo hacia un destino incierto. Con un grito ahogado, se dio vuelta, decidido a correr de vuelta a casa, cuando algo lo detuvo. Una mano fría como el hielo se posó sobre su hombro. No huyas, Javier, era una voz que reconoció de la infancia, pero en un tono transformado por el terror. Conoces la verdad, y debes enfrentarte a ella. Volvió a girar. Era Elena, su mejor amiga de la infancia, pero había algo en su mirada que no encajaba. Sus ojos, antes llenos de vida y risas, ahora estaban vacíos, poseídos por una pena y un sufrimiento que no podía comprender. Ellos están vigilando. No nos dejaron elegir. Te están buscando a ti, dijo ella, y las últimas palabras resonaron como un tambor. Javier sintió el peso de una verdad ineludible. La risa que había escuchado antes se había convertido en un eco distante y amenazador en su cabeza. Ahora, en lugar de reír, comenzó a murmurar invocaciones eufóricas que sonaban a delirios, transformando el aire en un veneno palpable. ¿Qué estás diciendo? ¿Quiénes son ellos? La desesperación llenó su voz. Elena puso su mano sobre su pecho, donde, en aquel instante, sentía que su corazón luchaba por escapar del horror que le rodeaba. El doctor Silva, él es el vínculo. Pero no solo con tu madre. Hay muchos más. La ciudad es un escenario, y tú eres el actor principal. El tiempo parecía congelarse. Javier miró a su amiga, al miedo en sus ojos, y entendió que estaba metido en algo más grande que él. Lo peor estaba ocurriendo dentro de los límites que conocía, y el reloj hacía avanzar los segundos como un latido inquietante. La presión creció en su pecho mientras le daba la espalda a la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que era ahora o nunca. De repente, sus ojos se encontraron con algo en el suelo. Una figura oscura se alzaba, y el horror le recorrió la piel al ver el rostro de su madre reflejado en ella, distorsionado, llamándolo a un destino que no podía comprender. Una elección que cambió todo estaba a punto de ser hecha. Pero, ¿podría Javier salvarse a sí mismo y a su madre de las garras de una oscuridad imparable? Mientras las sombras se acercaban, una nueva risa resonó a sus espaldas, más fuerte y burlona, evidente y peligrosa. Y de repente, las palabras de Elena se hicieron eco en su mente. La ciudad está observando. Javier retrocedió una vez más mientras el terror se apoderaba de su ser, sabiendo que la verdad sería más desagradable de lo que jamás hubiera podido imaginar. Y en lo profundo de la noche, un grito desgarrador rompió el silencio, marcando el comienzo de algo aún más oscuro. ¿Podría enfrentar lo que le aguardaba? La elección estaba hecha, pero ¿a qué precio? El eco de la risa seguía resonando en su mente, un tamborileo constante que marcaba cada latido de su corazón. Las sombras se acercaban, cada vez más densas, como si estuvieran vivas y ansiosas por consumirlo. Javier sintió un torrente de adrenalina sacudiéndolo. No podía dejar que se lo llevaran, no sin pelear. Elena, gritó, su voz desgarrada por el pánico. El rostro de Elena se tornó aún más sombrío, como si su propia existencia estuviese ligada a la oscuridad que la rodeaba. Ella aún estaba allí, pero a la vez parecía lejana, como un holograma que se desvanecía ante el peligro inminente. No hay tiempo para eso, Javier. Debes escapar. Ellos, quieren tu luz, quieren lo que llevas dentro. No les des la satisfacción. Las palabras de su amiga lo irritaban como rayos helados. Pero, ¿qué luz? Era como si cada respuesta que buscaba se deslizara entre sus dedos, burlándose de su confusión. De repente, una sombra más gruesa que las demás se separó de las demás, avanzando hacia él como un predador. Javier sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, corrió, no sabía hacia dónde, solo sabía que debía moverse, que no podía dejarse atrapar. Una mezcla de instinto y terror lo guiaba a través de las calles desoladas. Las sombras que antes le había parecido familiares ahora se tornaban en figuras grotescas que parecían acercarse sigilosamente. Cada paso resonaba como un eco en su mente, como si la ciudad estuviese apreciando su arrepentimiento. La risa burlona renacía de cada esquina, retumbando en sus oídos. Frases penetrantes surgieron de la penumbra, susurrando secretos que jamás imaginó.
La verdad es una carga, Javier, ¿te atreverás a descubrir lo que realmente eres? Desesperado, Javier buscó refugio en la bodega de un antiguo supermercado. La puerta chirrió al cerrarse, aislándolo del culto que lo rodeaba. La oscuridad dentro era espesa, casi palpable. Se apoyó contra la pared, intentando calmar su respiración entrecortada. Sin embargo, no había paz en la penumbra, cada sombra proyectada por las luces parpadeantes lo hacía sentir como si cientos de ojos lo observaran. De repente, una voz conocida resonó. Era el doctor Silva. Te hemos estado esperando, Javier. Tu madre es solo el comienzo y tú, eres el siguiente. Javier se estremeció. La voz sonó desde la lejanía, pero sabía que el psiquiatra lo observaba, ajustando su mirada fría y analítica en cada uno de sus movimientos. Huyendo de una verdad que empezaba a encajar como un rompecabezas aterrador, Javier gritó, ¿qué quieres de mí? Y al instante, la luz parpadeante reveló una carta arrugada caída en el suelo. Con manos temblorosas, se agachó y la recogió. Era la respuesta a muchas preguntas. La elección es tuya, pero el sacrificio es inevitable. Sus ojos se abrieron mucho más al darse cuenta de que estaba en el centro de un juego macabroso que no eligió jugar. En los márgenes, nombres se destacaban junto al de su madre, amigos, conocidos, todos ellos marcados como parte de aquel ritual oscuro. El pánico volvió a invadirlo, haciéndolo casi imposible de respirar. Su mente giraba mientras trataba de razonar con la situación. No era solo un destino personal, era un sacrificio colectivo, un vínculo que amenazaba con atraparlo a él y a quienes amaba. En la inminente oscuridad, el doctor Silva apareció ante él. A su lado, una figura espectral tomó forma, envolviendo la sombra que lo había perseguido. Era su madre. Con una expresión de mezcla entre tristeza y determinación, le hizo un gesto que parecía suplicante. Debes decidir, Javier, antes de que ellos decidan por ti. Con cada palabra, el horror lo embargaba. La risa, el murmullo, los rostros familiares y la figura marchita de su madre, todo se entrelazaba en un ciclo interminable de terror. La elección pesaba sobre sus hombros, la oscuridad pulsaba, más amenazante cada segundo. Javier comprendió que no solo se trataba de salvarse a sí mismo, sino de liberar a quienes lo rodeaban. Pero, ¿a qué costo? Al alzar la vista, el doctor Silva sonrió, y esa sonrisa tenía el sabor del fin. La elección estaba a solo un paso, una decisión que podría condenarlo o liberarlo a él y a su madre de una eternidad de sombras, pero cuando las figuras comenzaron a susurrar su nombre en ecos aterradores, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que se avecinaba o la corriente de la oscuridad lo arrastraría con fuerza desmedida? La oscuridad lo envolvía como una niebla espesa. Javier sentía que cada respiración se volvía un desafío, un acto de valentía en medio del caos. La voz del doctor Silva resonaba en su mente, como un eco insoportable. Eres el siguiente era una sentencia que se repetía, una alerta que no podía ignorar. Instintivamente, se dio vuelta, observando cada rincón de la bodega. Las estanterías estaban cubiertas de polvo, y las cajas acumuladas parecían muros de un castillo olvidado. Se agachó, buscando en las sombras, examinando la carta que aún sostenía. La elección es tuya, pero, ¿qué elección? Cada parte de él quería huir, pero otra parte, más oscura, lo instaba a descubrir la verdad. Las luces parpadeantes comenzaron a apagarse. Un intenso frío invadió la bodega, y entonces lo vio. Un par de ojos ardientes brillaban desde la oscuridad, focalizados en él, como dos brasas en la noche. Javier sintió que el aliento le fallaba. La figura se acercaba lentamente, sus contornos se definían en una forma humanoide, cubierta por un manto de sombras que se movía como si fuera agua. No era su madre, pero tenía un aire familiar. Era alguien que había conocido, alguien a quien había amado. El terror lo paralizó. La figura sonreía, pero no había calidez en su expresión. No me reconoces, Javier, dijo, su voz era un murmullo suave, pero portaba un peso ominoso. ¿Quién eres? Javier tartamudeó, luchando por mantenerse firme. La figura dio un paso adelante. Las luces parpadeantes iluminaban brevemente su rostro, revelando la mirada penetrante de su prima Valeria,
que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su piel parecía traslúcida, como si la vida se hubiera drenado de ella. He venido a recordarte que debemos cumplir con el sacrificio. No puedes escapar de tu destino. Javier sintió el ardor de un terror renovado. Valeria había estado en su vida, una chispa de luz, y ahora era la representación perfecta de lo que la oscuridad podía hacer. Retrocedió, pero la bodega se había transformado en una trampa. No había lugar al que huir. El sacrificio no necesita ser doloroso, Javier. Solamente debes renunciar a tu luz y aceptar la verdad. No, gritó, su voz resonando en la penumbra. No voy a sacrificarme. Pero Valeria avanzó, cada paso llenaba la habitación de un aire helado, de una desesperación palpable. Su mirada se tornó más intensa, y las sombras comenzaron a crecer, rodeando a Javier, como serpientes listas para atrapar a su presa. Te estoy dando una oportunidad. No solo por ti, sino por todos los que amas. Un acto de sacrificio puede salvarlos. Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, Javier recordó las caras de sus amigos, de Elena. La oscuridad ya no era solo su sombra, sino un sello que unía sus destinos. ¿Qué clase de verdad involucraba un sacrificio que iría más allá de su propia vida? ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, casi suplicando. La oscuridad puede ser un refugio, Javier. Un lugar donde el dolor no existe. Pero para llegar allí, debes atravesar un umbral. La figura pareció desvanecerse, y Javier sintió que la bodega se replegaba, cerrándose a su alrededor. Su mente bullía con imágenes de Elena, de su madre, y del doctor Silva, todos enredados en un hilo oscuro que él había provocado. El sudor recorría su frente mientras la verdad lo abrazaba, envolviéndolo con brazos helados. El tiempo se detenía. Fue entonces cuando un grito rompió el silencio, un grito desgarrador que hizo eco a través de las paredes de la bodega, resonando como un lamento. Elena. Su voz retumbó, llenando el espacio. ¿La había perdido para siempre? Porque sabía que si tomaba la decisión equivocada, podría ser ella quien pagara las consecuencias. Sin más tiempo que perder, Javier dio un paso al frente, su determinación fortalecida. La realidad se transformaba en circunstancias más horribles que su mente podía concebir. La decisión entre aceptar la oscuridad y enfrentarse a lo desconocido se cernía sobre él. ¿Sería la valentía su salvación? ¿O la locura su destino? Y mientras se preparaba para responder, una sombra difusa comenzó a manifestarse detrás de él, una presencia más perturbadora que todas las que había experimentado. Con un susurro casi inaudible, la figura detrás de él dijo: la hora ha llegado y la elección nunca fue tuya. Mientras Javier se giraba lentamente, comprendió que el verdadero horror de la jornada apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué sería lo que se ocultaba en la penumbra? Javier giró lentamente, una sensación de terror cubriéndolo como una segunda piel. La figura que se alzaba tras él era más oscura, más intensa, como si estuviera hecha de todas las pesadillas que había evitado. Su corazón latía con fuerza, pero no era solo miedo, era un instinto primal que le decía que tenía que luchar o perecer. La figura tomó forma, una silueta distorsionada que cobraba más vida a cada instante, como si la oscuridad misma se hubiera rebelado contra las reglas del mundo. Aquel ser era un horror que sobrepasaba su comprensión, una amalgama de sombra y aliento helado. Javier pudo escuchar un susurro que provocaba escalofríos en su espina dorsal. ¿No deseas saber de verdad lo que significa el sacrificio? Ven, acércate. Las palabras sonaron como un canto de sirena, momentáneamente hipnotizándolo. Durante un instante, los contornos de su realidad comenzaron a desdibujarse. ¿Qué significaba realmente esa elección que le habían planteado? La promesa de revelar la verdad era un lazo que lo mantenía cautivo. Retrocedió, pero sus piernas parecían estar atadas a la tierra. Podía escuchar, muy a lo lejos, el eco de las risas de sus amigos, y el aroma a carne asada que solían disfrutar en aquellos días felices. Pero todo se desvanecía, devorado por la negrura que ahora lo rodeaba como un manto. Las sombras se movían, y Javier podía jurar que susurraban su nombre. Elena llamó, apenas un murmullo. Esa palabra, su salvación. Pero asió la carta con fuerza, el papel rasgado era su ancla a la realidad. ¿Dónde estás? Está en tus manos, Javier. ¿La protegerás, o la dejarás que caiga en el abismo?
La figura avanzó, cada paso era un eco de desesperación y desesperanza, los ojos ardientes de Valeria brillaron desde su oscuridad y ahora transformada, parecía tener la respuesta que Javier tanto anhelaba. Sin embargo, su esencia era ahora un reflejo terrorífico de lo que había sido, no puedes huir de lo inevitable. Cada decisión habla, un eco que resuena a través de los años. Mientras su mente luchaba por comprender, una imagen atravesó su mente, como un rayo en la tormenta, Elena, sonriendo, creando días soleados en su vida, su sonrisa, como un faro en la noche. Pero la figura oscura le instaba a olvidar, a sacrificar. La incertidumbre se convirtió en un abismo ante sus ojos, te ofrezco poder, Javier. ¿Vas a dejar que tus seres queridos sufran por tu debilidad? Las sombras comenzaron a retorcerse, formando un torbellino de angustia. Entendió, allí en aquel momento de intensidad, que no solo enfrentaba a la figura, se estaba enfrentando a sí mismo. Su verdadero horror y su mayor miedo eran las verdades que nunca había querido aceptar, no quiero poder. Quiero ser libre, respondió él, su voz había adquirido un timbre de determinación a pesar del pánico que lo consumía, pero la oscuridad no lo permitiría. Las sombras a su alrededor empezaron a arremolinarse, tomando la forma de sus aliados, de sus recuerdos. Se vio a sí mismo rodeado de rostros que amaba, gritando, y al mismo tiempo, perteneciendo a un lugar que ni él mismo podía concebir. Javier sintió el golpe de la verdad, si fallaba, todo podría desvanecerse. Y en medio de su confusión, vio un destello, algo en el centro de la bodega, era un espejo, su superficie vibrante, y en él reflejaba una versión de sí mismo rodeado de luz. Esa imagen destellante le habló, aunque las palabras se desvanecían en un eco que apenas podía captar. Sería el último resquicio de esperanza en el laberinto oscurecido por el miedo. Javier sintió el corazón latir con fuerza, sabiendo que debía decidir. La conexión entre su futuro y su sacrificio dependía de él. La figura parecía replegarse, como si estuviera a la espera de su respuesta. Justo cuando iba a dar un paso en dirección al espejo, la figura oscura se lanzó hacia él con velocidad desmesurada, y una voz atronadora resonó en la bodega: no puedes escapar de tu elección porque la verdad es un juego cruel, Javier. La oscuridad se cernía sobre él, y entonces todo se tornó negro de nuevo. Pero aquella luz en el espejo brillaba intensamente, como un faro en medio de la tormenta. ¿Eres capaz de mirar dentro y enfrentar tu destino?, resonó una voz más clara desde el espejo, y en ese instante, Javier supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su vida, su luz, y todo lo que amaba, pendían de un hilo. ¿Cómo podría enfrentarse a su propia sombra? El silencio retumbó en la bodega, y un solo pensamiento dominó su mente mientras todo se oscurecía nuevamente. La pregunta es, ¿qué sucede si eliges mal? Y así, la incertidumbre continuaba deslizándose entre los espacios, anunciando que lo peor podría estar aún por llegar. Un frío glacial envolvió a Javier, como si la oscuridad misma le estuviera susurrando al oído. De repente, el silencio se rompió con un estruendo ensordecedor. Los ecos de risas y murmullos, recuerdos de días mejores, parecían flotar en el aire, acompañados de un escalofrío que recorría su espalda. El espejo, ahora más brillante que nunca, parecía llamarlo con una urgencia desesperada. No puedo dejar que me controle, murmuró para sí mismo, tomando una respiración profunda. Con cada segundo que pasaba, la figura oscura se hacía más tangible, más amenazante. Aquellos ojos ardientes de Valeria, tan familiares y tan distorsionados, lo miraban fijamente. Era como si la sombra quisiera devorar su esencia, era el momento de enfrentarlo todo. Javier dio un paso hacia el espejo, pero no sabía si lo que encontraría al otro lado sería salvación o condena. Su corazón paliaba entre la esperanza y el terror. No obstante, sabía que no podía detenerse. Al acercarse, sintió una energía envolvente en el aire. La luz del espejo parecía palpitar en un patrón irregular, como el latido de un corazón. Y fue entonces cuando comenzó a oírlo. Un susurro bajo, apenas audible, zumbó en su oído. Javier. ¿Cuál será tu elección? ¿La luz o la sombra? ¿Vota la vida o la muerte? Las palabras lo atravesaron, dejando un rastro de inquietud. Algo dentro de él se desgarró. ¿Por qué ésta se convertía en una lucha entre dos mundos tan opuestos?
Justo cuando su mente trataba de procesar el significado, la figura oscura se abalanzó hacia él, deteniéndose apenas a un paso. Su presencia era opresiva, casi física. Tu dilema es simple, dijo, con una voz que sonaba a ecos perdidos. Debes elegir. Sacrificarás lo que más amas para obtener lo que deseas. ¿Y si no elijo nada?, preguntó Javier, la furia y la desesperación elevándose en su pecho. ¿Y si me rehúso a aceptar tus condiciones diabólicas? La risa resonó en la bodega, un sonido que provocaba más miedo que alegría. Rehusarte a elegir implica otra clase de sacrificio, Javier. La inacción siempre conlleva consecuencias. ¿Tu amada estará a salvo si te rindes a la duda? Sus vidas se encuentran inmersas en tu decisión. En ese instante, vio su reflejo en el espejo. Ya no era solo su imagen, las caras de sus amigos, su familia, se sumaban al fondo, mirándolo con ojos llenos de angustia. Todo aquello que amaba colgaba de su elección. Las risas se tornaron gritos, y el terror se apoderó de él. No. No puedo ser el responsable de su sufrimiento, gritó, el pánico dominando su voz. El ser oscuro sonrió, una mueca aterradora en medio de todas las sombras. ¿Así que lo aceptarás entonces? ¿Sacrificarás a algunos para salvar a otros? Es el camino del héroe, pero también el del asesino. Todo depende de cómo decidas mirar. A medida que esas palabras se asentaban en su mente, la habitación pareció contraerse a su alrededor. Javier sintió que la presión crecía hasta ser insoportable. La figura comenzó a disolverse, todavía presente pero desvaneciéndose en un torbellino de partículas oscuras. Recuerda, Javier. La verdad es mala compañía. Mira bien lo que se ofrece. La luz puede cegarte tanto como la sombra, resonó su voz, acercándose un poco más al eco de su mente. Aturdido, Javier miró de nuevo al espejo. La imagen que ahora reflejaba no era la de un joven decidido, sino la de un hombre perdido, aferrándose a sus propios temores en lugar de enfrentar su destino. La confrontación era inevitable. Tenía que decidir. Elena, gritó, hablando a la base de su corazón. No dejaré que te pase nada. Sin embargo, en ese momento crucial, una sombra más oscura emergió detrás de él, un eco del terror apremiante que ahora lo rodeaba. ¿Estás listo para descubrir tu verdadero yo, Javier? Tu elección es solo el principio. Lo que de verdad importa está justo detrás de esta puerta. Las palabras resonaron y la oscuridad comenzó a girar nuevamente, dejándolo a merced de un destino que se avecinaba, aún más terrorífico que su elección. ¿Qué horrores lo esperaban en el otro lado? ¿Sería capaz de enfrentar no solo a la figura, sino a sí mismo? El sudor perlaba la frente de Javier mientras se esforzaba por comprender la magnitud de lo que había sucedido. La voz resonante de la sombra aún vibraba en sus oídos, un eco distorsionado de amenazas y promesas. Giró lentamente, temeroso de lo que pudiera encontrar detrás de él. Sus pasos eran suaves, casi vacilantes, la oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose a su alrededor como serpientes invisibles. Respirar se había convertido en un esfuerzo arduo, cada inhalación ardía en su pecho, como si el aire estuviera impregnado de desesperación. Sus ojos se enfocaron en la desvencijada puerta que se perfilaba ante él, el umbral al misterio que le prometían las sombras. La inquietud crecía, pero había algo que lo impulsaba, el deseo de proteger a Elena, su vida, su amor, que ahora estaba en un hilo. Sin pensarlo más, empujó la puerta. Esta se abrió con un chirrido ominoso, revelando una habitación oscura que parecía contener los secretos más oscuros de su vida. La luz tenue apenas iluminaba los objetos que la poblaban, retratos de su infancia, figuritas de cerámica, objetos que alguna vez le trajeron alegría, ahora sombríos como la propia habitación. Un vaho helado se alzó del suelo, envolviéndolo y trayendo consigo los murmullos de aquel pasado. ¿Qué es este lugar? Javier se preguntó en voz baja, sintiendo el escalofrío deslizarse nuevamente por su espalda. La respuesta no llegó, pero un leve ruido desde el rincón más oscuro captó su atención. Una figura se recortó contra la sombra, su forma se definió lentamente. Instintivamente, Javier retrocedió, su corazón chocando contra sus costillas. Javier, dijo una voz amortiguada y familiar. Era Elena.
Su imagen era nublada, como si el aire entre ellos estuviera cargado de un denso humo. Ayúdame, estoy atrapada. Elena, su voz salió como un rugido, incluso mientras su mente luchaba por comprender la escena. ¿Dónde estás? ¿Qué te ha hecho esto? Solo hay que elegir, amor. Tienes que decidir. Su tono era desesperado, y algo en su mirada hipnotizaba y paralizaba a Javier. No te vayas. No confíes en la sombra. Necesitas enfrentarlo. Pero justo cuando se sentía preparado para avanzar hacia la imagen de Elena, un retumbo provocó que el suelo temblara bajo sus pies. La figura oscura emergió de la sombra, tomando una forma más sólida, más amenazante. ¿Crees que puedes salvarla? Ella es solo un tributo, Javier. Una pieza en este juego. Cállate, gritó Javier. Con un impulso de rabia, se lanzó hacia la sombra que se cernía sobre él, pero ésta se disolvió en una risa siniestra, dejando un rastro de desilusión. Eres solo un cobarde, uno que no puede decidir lo que ama. Clang. Un sonido resonó en la habitación, rompiendo el cuelgue de la tensión. Javier se dio cuenta de que en una de las paredes había un hacha antigua, cubierta de polvo, pero con un brillo inquietante. ¿Debería tomarla? ¿Luchar o rendirme? Pensó, mientras la figura oscura miraba, dispuesta a devorarlo. Las palabras de Elena siguieron resonando en su cabeza. No puedes permitir que la sombra decida por ti. Con un movimiento firme, Javier se dirigió a la herramienta, extendiendo la mano hacia ella. El instante se detuvo. En su agarre, sintió la energía ardiente del hacha fluir hacia él, como una conexión con sus propios deseos de protección. Pero al mismo tiempo, el eco del oscuro ser se acercó. Elegir es solo el principio, Javier. Si tomas el hacha, el costo será alto. Mientras la sombra se acercaba, él sintió una oleada de miedo surgiendo dentro. ¿Qué me está costando? ¿Es este el sacrificio que debo hacer para salvar a Elena? Los ojos de la sombra brillaron intensamente, y las palabras salieron como un susurro. Recuerda, a veces lo que deseas puede convertirse en algo que jamás imaginaste. El eco de su advertencia atrapó a Javier en la confusión, mientras se preparaba para hacer su elección. ¿Qué debería sacrificar para salvar a Elena? La decisión se tensaba entre sus manos. La oscuridad lo rodeaba, y ahogaba cualquier duda que quisiera. Surgiendo. A medida que su mano se cerraba alrededor del hacha, la puerta tras él se cerró violentamente. La habitación se sumió en la penumbra, envolviéndolo en un pánico frío. ¿Estás preparado para el precio de tu valentía, Javier? Resonó la sombra, y una sonrisa retorcida se dibujó en su forma. El resonar de una campana distante reverberó en su mente. Cada golpe se parecía más a un latido que vibraba en la tensión, y Javier supo que una vez más se acercaba al borde de una nueva revelación. Era realmente capaz de enfrentar no solo a la sombra, sino a su propia oscuridad interior. ¿Qué sería lo que verdaderamente estaba por perder? La última campanada resonó y con ella, la sala se iluminó fugazmente, revelando un pacto que pudo cambiarlo todo. El hacha brillaba en la mano de Javier, un objeto que parecía pulsar con vida. La oscuridad a su alrededor se intensificó, como si la sombra estuviera cazando cada destello de luz que él tenía a su alcance. Un frío penetrante invadía su cuerpo, y la risa de la sombra reverberaba en su mente, burlándose de su indecisión. ¿Preparado para el precio de tu valentía? Murmuró de nuevo, mientras el eco de la campana se desvanecía, dejando espacio a un silencio abrumador. Javier apretó los dientes por la tensión. No tengo otra opción, se dijo a sí mismo. A pesar del miedo, su amor por Elena ardía con fuerza en su interior, una llama entre la oscuridad. Las sombras se crisparon y se retorcieron, tomando formas grotescas, proyectando rostros malditos que parecían lamentarse por sus decisiones. Javier sintió que su cuerpo temblaba, pero un instinto de supervivencia lo mantenía en pie. Se acercó más al núcleo de la figura oscura. ¿Vas a soltarla? ¿Vas a dejarla ir? Su voz resonó, firme y desafiante. Oh, Javier. La sombra se burló, ¿no entiendes que ella ya es parte de mí? Tienes que aceptar que la oscuridad nunca se irá, siempre estará en tu corazón. El aire se tornó aún más pesado,
cada palabra del ser parecía arrastrar consigo fragmentos de esperanza. La figura se acercó un paso, y Javier sintió un golpe frío en su rostro. Bajo su pie, el suelo crujía como si la casa misma pretendiera caer. Estaba claro, su mundo se desmoronaba, tanto literal como metafóricamente. Con cada grito de impotencia de Elena resonando en su cabeza, Javier levantó el hacha sobre su cabeza, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. Fue entonces cuando se dio cuenta, la sombra no solo lo amenazaba a él, sino todo lo que significaba su vida entera. «No voy a perderte otra vez», gritó, mientras el hacha descendía con una fuerza que parecía surgir de la misma desesperación. Pero antes de que el hacha pudiera hacer contacto, un resplandor ensordecedor iluminó la habitación. Las sombras se frenaron, temerosas. Se estaban disolviendo como humo en el aire, y las risas siniestras se convirtieron en lamentos lejanos. En aquel instante, la imagen de Elena brilló, su figura rodeada de una luz etérea. «Javier, no. No la dejes que te atrape», suplicó. La conexión entre ellos parecía tensarse, como un hilo frágil dispuesto a romperse. La figura oscura se retorcía furiosa. «Vas a lamentar esta decisión. No puedes escapar de mí». Con un movimiento abrupto, se abalanzó sobre Javier, pero él ya había tomado la decisión. Con un grito de ira, hundió el hacha en el suelo, liberando una onda de energía que reverberó por toda la habitación. Un crujido desgarrador retumbó en sus oídos, y la luz que rodeaba a Elena se expandió, difuminando las sombras que intentaban apresarlo. La sala comenzó a temblar. Javier se aferró a su amor por Elena, y alzó la vista. La sombra se desvanecía, pero no sin arrastrar consigo algo de luz, algo de vida. «Este no es el final, Javier. Te lo prometo», susurró la sombra, y con eso, la habitación se llenó de un estruendo ensordecedor. Cuando todo quedó en silencio, la oscuridad no había desaparecido del todo. La luz se había apagado, y Javier se encontró de pie, en medio de un caos. El hacha había desaparecido, y el lugar donde su amor había brillado ahora estaba en sombras. Su corazón palpitaba con fuerza. «Elena», gritó, desesperado, buscando en la penumbra por cualquier rastro de su amada. «¿Dónde estás?». Pero solo el eco de su voz le respondía, vacío y frío, como un eco de la desesperación que crecía en su interior. Fue entonces cuando un reflejo a su lado llamó su atención, una figura emergiendo lentamente de entre las sombras, con un rostro que le resultaba familiar, pero marcadamente distorsionado. «¿Has venido a buscarme, Javier?», se preguntó la figura, con un tono que heló su sangre. Los ojos de la sombra abrían la puerta de un secreto aún más siniestro que el mismo abrazo de la oscuridad. La revelación se cernía sobre él, y supo que había tomado un camino de él. Que no había vuelta atrás. ¿Qué había hecho realmente al enfrentar a la sombra? ¿Era el sacrificio que había hecho suficiente para salvar a Elena, o había abierto la puerta a un horror aún mayor? El terror volvía a alzarse, y con él, la pregunta más inquietante de todas volvió a acecharlo. ¿Quién sería el verdadero monstruo, él o la sombra que lo había devorado? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La oscuridad alrededor de Javier se disipaba lentamente, como si la luz del amanecer tratara de abrirse paso entre las sombras. Su corazón aún latía con fuerza tras lo que había enfrentado. No podía dejar que esa noche lo definiera. Tras el estruendo y el caos, un sentimiento de resolución se aferró a él. Tenía que encontrar a Elena. Mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, vio que las sombras danzaban a su alrededor, pero en lugar de parálisis, sintió una extraña calma. «No puedo dejar que el miedo me consuma», se dijo. Había perdido tanto, ¿por qué permitir que una oscuridad implacable lo atrapara? En el caos, la silueta de Elena se había esfumado, pero su voz seguía resonando en su mente, una melodía de esperanza y lucha que ahora lo guiaba. «Elena», gritó de nuevo, su voz resonando entre los escombros de lo que había sido, y en ese momento, viendo un destello de luz a lo lejos, supo que tenía que seguirlo. Corrió hacia la fuente, cada paso sonando con un eco casi triunfante. La luz brillaba más intensamente a medida que se acercaba, y sintió que algo dentro de él se renovaba, como si toda la oscuridad a su alrededor quisiera hacer lo imposible por atraparlo de nuevo. Pero esta vez, no se dejaría vencer. Cuando finalmente llegó, lo que vio lo dejó sin aliento.
Era una puerta, cubierta de un hermoso relieve que representaba la paz y la perseverancia. Sin pensarlo más, Javier empujó la puerta, esperando que al cruzarla encontrara a su madre y a Elena, un reencuentro que lo llenaría de alivio. Al abrirse, la luz lo envolvió, y así, se encontró en un jardín mucho más brillante de lo que había imaginado. Flores de 1000 colores se alzaban en un paisaje que evocaba la armonía. En el centro, una figura familiar estaba agachada, tocando el suelo, como si buscara algo en la tierra. Su corazón se encogió de emoción al reconocer tras aquella imagen a su madre. Mamá susurró, y al hacerlo, ella levantó la mirada. Sus ojos, una vez llenos de confusión y temor, ahora mostraban paz y un brillo que iluminó el rostro de Javier. Javier, hijo, has luchado bien. La oscuridad puede ser vencida. Pero el verdadero desafío está en liberarse de las ataduras del pasado, dijo ella con una voz tranquila que le permitió respirar por primera vez desde esa noche aterradora. ¿Y Elena? ¿Dónde está?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta volverse cada vez más apretado. No temas. Cada sacrificio trae consigo la esperanza de un nuevo comienzo. La decisión que tomaste no fue en vano. Elena también está aquí, con nosotros en este espacio de luz, respondió su madre, con la voz suave pero firme. Y al instante, Elena apareció entre las flores, su sonrisa fresca como el rocío de la mañana. ¿Lo ves, Javier? Nunca estuvimos realmente perdidos. El amor triunfa sobre la oscuridad, dijo, mientras corría a abrazarlo. La calidez de su abrazo hizo que el joven sintiera que la vida volvía a recorrer su ser, la luz atravesando cada rincón de su corazón. Juntos, se sentaron en el jardín, un lugar que parecía estar suspendido entre el tiempo y la realidad. No tenían miedo. Los ecos del horror y de la ofuscación comenzaron a desvanecerse. Había aprendido que las decisiones que se tomaban desde el amor llevaban a la redención. Siguieron hablando, riendo y disfrutando de la compañía. A su lado, la luz seguía brillando, y aunque la sombra del pasado siempre estaría ahí, ya no tendría poder sobre ellos. Al final, el sacrificio que había hecho en su viaje había sido para permitirles vivir en la verdad y la luz. La lucha había valido la pena, la oscuridad no había desaparecido del todo, pero había aprendido a convivir con la luz. Con su madre y Elena a su lado, Javier entendió que el verdadero sacrificio había sido el miedo a los inevitables ciclos de la vida. Estamos juntos en esto, dijo Javier, abrazando a ambas mujeres, sintiendo que al fin había encontrado su camino, y así, la historia de Javier, Elena y su madre llegó a un cierre, donde el amor, el sacrificio y la esperanza florecieron. Entre las sombras de una ciudad que solía ser un lugar de terror. Siempre habría oscuridad, pero junto a los que amaba, sabía que la luz siempre prevalecería. No olvides que tú también puedes ser parte de esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas, porque este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan creciendo y compartiéndose. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Gracias por el apoyo.